Listo. Entonces, bueno, primero les quería preguntar, ¿alguno hizo el altar familiar o no lo han hecho? Sí, Mati, cuéntanos, ¿cómo te fue? ¿Cómo lo hicieron? No, pues, o sea, tenemos la cita, Sí. porque lo queremos hacer no solamente nosotros dos, sino con nuestros hijos. Oh, Así sea excelente. virtual. Es una, Excelente. es una inquietud que tenemos ya desde hace tiempo de dedicar un rato a la semana para estar los cuatro, para orar por los cuatro. Pero como que el domingo pasado pasó de ser una inquietud a ser una necesidad. Entonces, ya tenemos la cita. Después de esta reunión nos conectamos con Uy, nuestros hijos. excelente. Entonces trataremos de no demorarnos mucho para que les quede Sí, tiempo. No. Carlos Andrés, Cuéntanos, Carlos Mati. Andrés, te cuento que Fabio y yo hicimos nuestro devocional, ¿no es una belleza? ¿Cuándo lo hicieron? Hoy en el carro leímos Proverbios 3 y entonces Fabio comentó que era lo que más le había llegado, que era seguir los delineamientos del Señor, y yo hablé que de la que Dios nos da, que seamos misericordiosos y generosos con los demás. Fue un devocional chiquito de 5 o 10 minutos, pero ya empezamos. Ay, Está qué bien, eso está lindo, muy bien. súper bien, Blanquita, Excelente. muy Por ejemplo, Coffee y yo lo lindo. hicimos ayer espontáneamente también. Empezamos a hablar de nuestros temas, a comentar y a poner delante del Señor. Y entonces dijimos, hagámoslo de una vez. Acabamos de comer como 6:30 o 7 y hicimos la lectura. Entonces leímos Proverbios 3. Y por ejemplo, sí, dice que no nos olvidemos de la ley de Dios, que en ella hay vida y paz, ¿no? Gracia ante Dios y ante los hombres, ¿no? Que aquí hay una escritura que es favorita de Coffee, con la que nos habla a todos, que es el versículo 5 al 9 incluso, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará todas tus veredas. Dice el 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Y el 9 dice, hónralo con tus diezmos y ofrendas. Adóralo con todo, también con el dinero, ¿no? Reconociendo que de él nos viene la provisión, ¿no? Que es el diezmo, el primer 10%, que no es una obligación legal, sino es un acto de adoración, ¿no? Señor, yo confío en ti, yo sé que tú eres mi proveedor y lo primero que me llega yo te lo doy a ti porque tú eres quien me da todo lo demás, ¿no? Hay un Y ser comentario fieles en las chiquito ofrendas. frente a eso. Mm. Hace un poco tiempo, pensando en estos versículos, estábamos pensando en dar el diezmo, que estábamos haciendo cuentas, bueno, cuánto será lo último que hemos recibido y así. Y el Señor me dijo una cosa impresionante. Mm. Es muy simple, pero para mí fue como, wow, como una verdad de Él a nuestra vida. Y me dijo, ¿sabes qué pasa? Yo no necesito tu dinero, yo quiero tu obediencia. Y me impactó muchísimo, porque Dios es el dueño del oro y la plata. O sea, él no, es decir, el 10% fue como una medida de nuestra Es lo fe y mínimo. nuestra Sí. obediencia. Entonces es hermoso entender lo que dice Carlos Andrés, que lo adoramos al hacer eso, y adorar al Señor también es obedecerle. Qué Y bendición. creo que les hemos contado muchas veces, no sé a ustedes cómo será su situación económica, financiera, pero creo que a todos a veces la cosa no es tan fácil. Y cuando uno decide de todos modos honrar al Señor en todo y también con el diezmo, Él provee. Cuando uno dice, ¿y ahora de dónde vamos a sacar para tal cosa? ¿Dónde va a salir el dinero? Sale algo. Por ejemplo, en estos días me salió una traducción y ahí me entró un dinero. Salió otra cosa, así Dios provee. Cuando uno dice que ya se va a acabar la plata, ¿qué vamos a hacer? El Señor provee, ¿no? Amén. Él es fiel. Bueno, otra cosa que dice Proverbios 3 es que la sabiduría es como un árbol de vida. La sabiduría nos guía a lo largo de la vida, nos protege, nos hace andar por caminos que le agradan al Señor, ¿no? Nos acostamos sin temor y podremos dormir tranquilos porque tenemos una conciencia tranquila. Eso lo hemos hablado con Lucho y mucha gente lo comenta, que una de las cosas más agradables en esta vida es tener la conciencia tranquila, ¿no? Y poder dormir sin saber que no le debo nada a nadie, digamos, grave, ¿sí? Puede que uno tenga algunas deudas económicas que va pagando, pero no, mi conciencia está en paz, ¿sí? Con el Señor y con los demás, ¿no? Nuestra confianza es Él. Otra parte muy importante que dicen los versículos 27 y 28 es que hagamos el bien cuando podamos hacerlo. Que no le digamos a nuestro prójimo, vete y mañana te daré cuando tenemos que darle, por lo menos decirle Jesús te ama y darle algo. Kofi y yo sí tratamos de, a alguna persona en la calle, tratar de darle algo, por lo menos una palabrita o algo, ¿sí? Con lo que recibe el amor de Dios. No tener pleitos ni tener envidia. Y la comunión íntima del Señor es con los justos, pero abomina a los perversos.
Entonces Dios sí, para Dios es una abominación que uno haga el mal y se deleite en el mal y no lo reconozca y no se arrepienta. Pero Él se deleita cuando reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos, pedimos perdón y Él nos justifica, porque Él fue santo y justo que murió en nuestro lugar en la cruz. Entonces eso es como un resumen de lo que el Señor nos habló en Proverbios 3. Ahora entonces yo les voy a contar mi testimonio en unos 10, 15 minutos para que ustedes lo vean cómo se puede contar. Uno, digamos, piensa, siempre lo que uno debe pensar para contar el testimonio es por lo menos en 3 cosas, que se cumplen en el testimonio de 15 minutos, en el de 3 minutos y en el de 30 segundos. ¿Cómo era mi vida antes de Cristo? Llegó Cristo. ¿Qué pasó cuando llegó Cristo? ¿Y cómo es mi vida ahora que conozco a Cristo? Ese es el resumen de cómo estructurar el testimonio, tanto el largo como el corto de 3 minutos, como el súper corto de 30 segundos. Amor, que yo Sí. quería decir una cosa y es que, ¿por qué estamos haciendo esto del testimonio? Preguntarán algunas personas, como yo que pregunto todo, pensamos algunos de nosotros, pero ¿por qué vamos a compartir el testimonio? ¿Por qué será tan relevante? ¿Por qué? Pues hay una cosa con el testimonio, muchas cosas, pero una de esas importantes es que Dios nos permite hablar a otros uno a uno o en un grupo pequeño de personas, como las reuniones que vamos a vivir en Navidad. Navidad es un tiempo en el que nos encontramos con familia que no vemos a veces todo el tiempo, etcétera, vecinos, de pronto nos invitan a una novena, es maravilloso. Y cuando uno está teniendo una pequeña conversación con alguien, uno puede hablar de una manera muy informal de algo que es su vida. O sea, tú no te imaginas, yo antes no conocía ni cosas de Dios, ni Jesús. A mí me parecía, yo ni siquiera leía la Biblia, como me pasaba a mí antes de conocer al Señor. Nunca había leído la Biblia. Pero imagínate que esto, y uno empieza a contar, y es muy atrayente porque es tu vida. Estás abriendo tu corazón a una persona y le estás contando algo que es real y te pasó a ti. Entonces, cuando Dios nos permite compartir ese testimonio, estamos hablándole a la gente de Dios. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Exacto, les estamos presentando a la persona que es quien nos conecta con el Padre, y es Jesús. Entonces, aprovechar el testimonio en este tiempo de Navidad es algo muy lindo que podemos hacer todos y que Dios usa también para tocar la vida de las personas. Yo acabo de vivir una experiencia extraordinaria. Juanma y Paola, Juan Manuel, el hermano de Carlos Andrés, invitó a unas personas a su casa, personas que yo conocí, algunas, otras no. Y hay un muchacho que perdió a su hermana hace muy pocos días. Y él obviamente debe estar en una situación muy difícil y están pasando otras cosas que solo ellos saben y por eso invitaron a estas personas. Y Juanma empezó a compartir su testimonio de vida y se demoró más de 2 horas. Como pero fue 3 una horas cosa contando, porque la historia de él es larguísima. Sí. como una historia, como hablando de su libro, como una cosa, como en el libro de los Hechos. Yo me sentía en una casa en el libro de los Hechos. Y te acuerdas como él predica el abrazo al muchacho, eso fue un momento muy bonito, que él sintió, cuando Juanma sintió el abrazo del Señor, abrazó a este muchacho y se quedaron ahí abrazados, y le dice el muchacho, me voy a dejar la barba por usted. Sí. Sí, tremendo, Dios lo tocó. Entonces, así es como Dios usa nuestro testimonio de vida. Otra cosa que pasa es que cuando tú hablas de la Biblia, a veces las personas dicen, no, pero es que la Biblia ha sido adulterada, no, pero es que hay muchas versiones de la Biblia, yo no entiendo, yo no creo en la Biblia. Está bien, hay un punto de vista que las personas tienen y es muy fácil rechazar la Biblia para muchas personas o bueno, diferentes puntos religiosos, digamos. Pero cuando tú hablas de tu vida, nadie te puede decir, es que es mentira, es que yo no te pueden creo. cuestionar lo que viviste. Sí, es tu Sí. vida. Entonces, lindo. Ahora Sí, y también en el sentido de lo que les decía, que el Señor me habló y me dijo, ¿cuál es el sentido y el propósito de esta red de vida? ¿A qué estamos jugando? Si lo puedo decir de la forma más gráfica y coloquial. Entonces el Señor me dijo, tenemos que capacitar a estas personas, ¿sí? Que aprendamos a ser cada vez más como Jesús, ser transformados a su imagen y a hacer lo que Él hizo. Entonces Él contó también de lo que el Padre había hecho en su vida. Jesús siempre dijo, yo hablo solo lo que el Padre me dice. Y eso también Dios me lo decía en mi devocional. Jesús habló lo que el Padre le dijo. Él nunca fue independiente. Siempre escuchó lo que el Padre le había dicho. Entonces aquí también nosotros contar, si ustedes vean en un ejemplo, cómo puede uno contar su historia de vida en diferentes tamaños para tocar a las personas, contarles al Señor lo que Él ha hecho, a las personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bueno, entonces ahí les voy a contar. Yo por aquí tengo el texto para que me guíe. Bueno, la idea no lo voy a leer, pero ahí me guío para acordarme bien. Básicamente, yo nací en un hogar, pues podríamos decir católico nominal, como la mayoría de los hogares en Colombia, digamos.
de la religión tradicional, aunque no muy practicantes. Mi papá, bueno, mi mamá un poco más, mi mamá buscaba a Dios y quería escuchar de él, iba a grupos de oración y todo eso. Mi hermano, como ustedes saben, él nació con una enfermedad muy grave que es la hemofilia, y con la hemofilia más severa, o sea que la sangre de él no coagulaba. Si él se cortaba se podía desangrar, o si se pegaba en una articulación se le estancaba por la hematoma. Eso lo descubrieron cuando él estaba muy pequeño, y en algún punto de la vida, bueno, lo que yo también siempre cuento, mis padres se enfocaron mucho en él porque él tenía que sobrevivir, estuvo a la muerte, al borde de la muerte como 10 veces. Entonces yo crecí como muy inseguro, como en un limbo, no sabiendo quién era, para dónde iba. Como yo siempre digo, yo era como mi propia papa caliente, ¿no? Yo me refugié mucho como en la imaginación, en las historias. Entonces yo desde chiquito escribía historias y las vendía a 5 pesos, a 10 pesos, en uno de los almacenes de mi mamá. Cuando íbamos al hospital le contaba historias a Juan Manuel para que no se aburriera, todo eso. Y entonces yo estuve en ese proceso. Mi mamá pues me leía, entonces me gustaba la poesía, la literatura, el cine, pero yo me refugié en eso. Era muy solitario, no hablaba con los compañeros de colegio, me sentía como en el Polo Norte, yo ahí como aislado, no sabía cómo conectar muy bien con las otras personas. Alguna vez a mi mamá, pues mi abuelo materno, el papá de ella, le dio un derrame cerebral y él quedó diciendo solo sí, 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 no, 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 no. Y eso se juntó con que le dijeron a mi mamá que la condición de mi hermano era incurable y que se iba a morir de eso. Entonces mamá llegó choqueada al carro un día, hace como 35 años, escuchó el evangelio y ella oró. Ella oró con el radio y le entregó su vida a Jesús como Señor y Salvador. Ella nos invitó a una iglesia donde oraron por mi abuelo, oraron por Juan Manuel. Mi abuelo murió un poco tiempo después, y la historia de Juanma, pues ustedes ya la conocen un poco más en detalle y pueden mirar el libro. Y siguieron los años, y yo seguía pues en esa situación. Seguía muy inseguro, muy solitario, no sabía cómo responder al bullying, al matoneo, entonces me aislaba. Y a mi mamá la invitó, ella tenía varios almacenes de maternidad en varias partes de la ciudad, en Unicentro, en Gran Ahorrar, en Chapinero. Una costurera la invitó a la ICCC, a la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular de la Castellana. Entonces fuimos allá, y a mí me gustaba, pues me parecía muy bonito que aplaudían, que se movían. Yo decía, esto como tan alegre, tan chévere, ¿no? No es como aburrido, como en la iglesia tradicional. Me gusta esto, ¿no? Y empecé a ir a el estudio que se hace con los jóvenes y niños los domingos, que se llama Escuela Dominical. Entonces ahí yo empecé a entender, es que Dios es mi padre, aunque yo, digamos, estoy en pecado, pero Dios merece ser mi padre. Yo tengo que ser adoptado por la fe. Yo entendí que Jesús es Dios y que Él quería ser mi amigo y merecía serlo, y no solo mi amigo, sino el dueño de toda mi vida. Recuerdo Apocalipsis 4:11, que fue la primera palabra que me memoricé, que me la enseñó una señora que se llamaba Francia Rieta, y yo 30 años después, hablando con una señora, le dije, una señora me dijo, yo me llamo Francia, y yo le dije, pues imagínate que a mí, la persona que me compartió el evangelio se llama Francia Rieta, yo no la he visto y no sé qué será de la vida de ella. Me dijo, yo soy Francia Rieta. Entonces me la reencontré. Ella se casó con un traductor, ellos van a la iglesia de la Castellana, y Apocalipsis 4:11 dice así, en Reina Valera, ¿no? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Imagínense, yo le entregué mi vida al Señor cuando tenía 14 años, entonces me memoricé esa escritura, luego otras. Por ejemplo, la siguiente es la que todos deberíamos memorizarnos como seguidores de Jesús, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el evangelio en una semillita de mostaza. Entonces yo le entregué mi vida al Señor, yo empecé a salir de mi inseguridad. Fue un proceso como de años, porque era un proceso muy duro, muy difícil, pero empecé a confiar en Él, a creer en Él. Recuerdo que como a la semana de haber entregado la vida al Señor, peleé con un muchacho y eso, nos dimos trompadas, le rompí la nariz, me dejó un morado acá. Pero esa pelea, menos mal, había 5 tipos que me la montaban. Cuando me di en la jeta, como se decía vulgarmente, o se dice vulgarmente, con ese muchacho, me dejaron de molestar la vida. Entonces, bueno, Dios sabe por Pero qué, eso no quiere decir que para esa qué sea la permitió esa respuesta. pelea. No, 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 no. Pero Dios es providencial, ¿no? Y yo después ya dije, oré, ya no he vuelto a pelear desde entonces, ¿no? Bueno, seguí ahí, yo empecé a servir en la escuela dominical, a hacer refrescos, empecé en la alabanza, a cantar, y mi mamá había comprado muchos libros cristianos, y sobre todo yo pues, leí algunos. Hubo uno que me marcó a mí, que es Biografía de Grandes Cristianos. Eran 2 tomos chiquitos, yo los tengo allá en la casa. Y es hermoso porque él cuenta sobre todo historias de misioneros. Misioneros como por ejemplo John Patton, que era mi favorito, que fue un hombre que fue a servir entre los caníbales del Pacífico Sur. No se lo comieron, a diferencia de otros.
Y él tradujo la Biblia a ese idioma y toda esa tribu y todas las tribus de esas islas se convirtieron al Señor. Otro, por ejemplo, David Livingstone, que fue un hombre escocés que sirvió en el África, estaba buscando las fuentes del Nilo, él tuvo un convertido, y ese convertido que fue un jefe tribal convirtió a 30.000. Entonces, nunca despreciemos que tengamos así sea una persona a la que le estemos compartiendo, una. Podemos ser como fue Andrés. Andrés le predicó a Pedro, y Pedro fue uno de los líderes de la iglesia. Entonces, siempre que a tiempo y a destiempo que podamos predicar la palabra y contar con nuestra vida como Jesús ha transformado todo, ¿no? Entonces el Señor empezó a transformar esa inseguridad mía y esa confusión. Alguna vez yo escribí una historia con reyes de hierro y del acero con nombres de onomatopeyas, Plonky Clank, y yo se lo presenté a mi papá y mi mamá y mi papá pensaron que yo me estaba chiflando, que me estaba enloqueciendo, no entendía ni papa. Pero bueno, yo desde chiquito escribía. Entonces el Señor ha ido sanando mi mente, aclarándola, enfocándome, volviéndome concreto. Mi papá me decía, por ejemplo, que yo vivía en las nubes. Entonces alguna vez me dijo, usted tiene que unir la nube a la montaña. Y yo dije, brillante. Entonces saqué un mail que se llama Montenube. Hay que hacer que la montaña aterrice en la nube que esté, o sea, no quitarme la nube que es la imaginación, pero estar aterrizado, ¿no? Y la montaña es un símbolo de la intimidad con Dios, ¿no? Amor, yo quiero preguntar, Sí, ¿me están pregunta. escuchando bien, ¿Sí no? se escucha bien o no? No sé. Mati y Lucho, ¿sí? Sí, sí, Cante, continúa, Carlos Andrés, que vas muy bien, sigue tú. Bueno, entonces otro punto en la historia. Estaba yo en eso, yo serví en la iglesia, pero se me volvió mi relación con el Señor religiosa, ¿sí? Me volví religioso, entonces solo repetía, yo me memoricé un montón de versículos y yo era una máquina repetidora de versículos que se los lanzaba como ametralladora a cualquiera. Y bueno, prediqué el evangelio en buses y en muchas partes eran, pero se me volvió una religión. Entonces estuve en el grupo de alabanza y yo le entregué mi vida al Señor a los 14, ya aquí yo tenía como unos 20 y pico y yo me enfrié. Entonces yo me salí del grupo de alabanza y me fui a trabajar en Andrés Carne de Res, de mesero, porque era el lugar play, donde estaban todas las reinas de belleza y las modelos para conocerlas. Entonces me fui allá. Y ahí estuve trabajando como año y medio, entonces se burlaban de mí, también me la montaban, y yo me sentí muy mal. Y en ese lugar yo empecé a orar y el Señor me dio como mi primera palabra rema o específica. Fíjense lo que Él me dijo en Jeremías 15. Aquí están, se las leo acá. Jeremías 15, ¿dónde la tengo yo acá? 19 al 21, ¿por qué no la tengo acá? Aquí está, 18 y 19, dice así. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Jeremías se está quejando, que es un profeta, no se está quejando con Dios. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Entonces, si yo lo parafraseo, lo que el Señor me está diciendo es, no quiera ser como la gente que no me conoce, como la gente del mundo. Vuélvase a mí y yo lo voy a hacer mi vocero. Le voy a dar mis palabras para que usted las proclame. Y aunque se burlen o se le opongan, yo lo voy a hacer a usted como un muro de bronce que no van a poder derrumbar. Perdón, me pongo nervioso. Eso fue hermoso. Entonces yo salí de ahí y volví a servir en la iglesia por unos años. Estuve en la alabanza y yo, pues no sé, leí esas historias misioneras. Hay otro libro que yo quiero mucho que se llamaba Operación Mundo. Era un almanaque mundial. Ustedes se acuerdan los almanaques mundiales, pero de oración por todas las naciones del mundo. Entonces tenía, digamos, el PIB de la nación, el PIB per cápita, un resumen de la historia de la nación y luego la situación espiritual. ¿Cuántos creyentes en Jesús había en esa nación? ¿Cuántos no? Entonces, en 1995, yo tenía como esa pasión de poder ir a otros lugares, a otras naciones a compartir de Jesús, pero no lo podía hacer, estaba en la universidad. Entonces dije, voy a orar. Y en ese año yo oré por todas las naciones del mundo con ese almanaque, está todo subrayado, aquí no lo tengo, pero después se los muestro. Y yo me imaginaba al Señor de turbante y todas las cosas, ¿no? Cuando nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, surgió como una misión, ustedes vieron ahí videos de Juanito y Juanita Firth. Él era australiano y ella creo que no era inglés y ella era australiana. Ellos fueron los que fundaron la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular en Colombia hace ya casi unos 50 años, como 45 años.
40 años se cumplieron hace 4 o 5 años. Y entonces en nuestra iglesia siempre se ha hablado de las misiones, que son los viajes transculturales por los cuales se inician nuevas iglesias. Recuerden que la misión de Dios es una sola, es que seamos discípulos, que hagamos discípulos de Jesús. Está en Mateo 28, 18 al 20. Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, él lo dice ya resucitado, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo siempre tuve la pasión como por naciones y por naciones lejanas. En nuestra iglesia se hablaba de la misión a Iquitos. Iquitos queda en Perú. Yo decía, no, eso está muy cerca. Yo no, yo cruzo un continente. Entonces cuando hablaban de ir a España, por ejemplo, se hablaba, yo sí, allá sí voy. Pero esa misión en Iquitos fue la que plantó la iglesia cuadrangular en el Perú. Ustedes de pronto vieron al pastor Pablo Tremba que predicó, él fue de los pioneros en esa obra en el Perú. Él y el pastor Fabio Padilla plantaron la iglesia del Perú. Bueno, pasaron los años y yo que crecí entre las montañas, pues tuve mucha pasión por el mar. Uno que vive entre montañas y yo siempre he sido como un poeta. Me gustó la poesía desde pequeño, la he escrito, la he leído. Y el mar es una cosa muy poética. Para mí el mar es como un símbolo de Dios. Es esa extensión infinita tan hermosa y que da vida, pero que también puede acabar con la vida en un instante si se pone fuerte, ¿no? Entonces yo soñaba con el mar y yo pues en vacaciones iba a Santa Marta, a San Andrés. Y yo decía como sería muy chévere navegar y como enfrentarme a esas olas y esas olas como que fueran muy grandes y yo poder superar ese temor. No sé si les conté, yo muchas veces creo que el sueño que yo más he tenido es con el mar. Es un mar con esa ambigüedad, ¿no? Que es hermoso y poderoso, pero que también puede venir a destruir. Yo creo que es la imagen que yo tenía de Dios y también quizás por la apnea del sueño ese era el símbolo que oníricamente yo proyectaba en mis sueños. Entonces yo quería navegar, quería enfrentarme al mar como enfrentarme al mundo por mí mismo y verlo con mis propios ojos lo que Dios estaba haciendo. Un joven de la iglesia entonces vino contando que iba a servir en un barco viajando por todo el mundo predicando el evangelio. Y yo dije, ese es mi lugar, tengo que ir allá tarde o temprano. Ese era Juan David Echeverry y él viajó en el barco Logos 2. Yo quería viajar, pero estaba acabando de pagar mi carrera. Resulta que mi carrera la pagamos mi papá 40% y yo 60% a crédito con el ICETEX. Yo hablé con el pastor Pablo Tremba precisamente y le dije, ¿qué hago? Él me dijo, no, acaba de pagar sus deudas y luego se vaya. Entonces estuve unos 3, 4 años sirviendo en la iglesia y luego ya libre de deudas, entonces fui a mi entrenamiento misionero en Guayaquil, Ecuador, y luego salí al barco. En el barco entre 2008 y 2010, por la gracia de Dios, estuve en unos 25 puertos en unos 22 países, entre el Caribe, África Occidental y Europa del Norte. Ahí el Señor me habló mucho. Una de las palabras que Él me dio fue Éxodo 33:14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es un versículo para uno grabarse. Eso es una promesa, ¿no? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Lucho, cuando a usted le toca enfrentarse a esas asambleas de esos socios que le quieren pelear y le quieren hacer lo que no es usted, recuerde ese versículo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Poderoso, ¿no? ¿Qué versículo es ese? Éxodo 33:14. Gracias. Éxodo 33:14. Exacto. Ese es otro. Pero- Entonces, fíjense tantas palabras específicas que el Señor nos da, ¿no? Otra que, por ejemplo, en una época, y eso fue creo que antes de yo ir al barco, y esta creo que mi mamá se acuerda mucho de esta que me pasó. Yo pues como estaba muy inseguro, solo no sabía cómo relacionarme con las mujeres, yo una vez dije, no, es que yo no tengo nada que ofrecerle a una mujer. Y mamá decía, pero un momentico, no, si tú eres un hombre, pues primero eres un hijo de Dios, tú amas al Señor y el Señor te salvó la vida y lo amas a Él. Además eres un hombre apuesto, churro, inteligente, tienes todo, ¿cómo que no tienes nada? Eso es un dardo de fuego como de los que habla la Biblia en Efesios 6, ¿no? Que el diablo nos manda dardos de fuego para destruirnos, pensamientos destructivos, ¿sí? Entonces yo dije, no, es verdad. Y entonces el Señor me guió a otra palabra que yo siempre les he compartido, ¿no? Que para mí es quizás la palabra rema más importante que Dios me ha dado, que es el Salmo 138:8, que dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. No olvides la obra de tus manos porque tu misericordia es para siempre. Entonces yo entendí, yo soy esa obra de las manos de Dios. Si yo confío en Él, no me rebelo en contra de Él, Él cumplirá su obra en mí. Aunque yo a veces falle y cometa errores, Él es Dios, Él no puede no cumplir su obra. Él la va a cumplir. Y la ha cumplido y la sigue cumpliendo, ¿no? En nosotros. Amén. Entonces, bueno, estuve en el barco y ahí
hicimos muchas cosas. Ahí le compartimos, por ejemplo, una mujer de la calle en Barbados, la sacamos de la prostitución, la dejamos trabajando en una iglesia. Oramos en contra de una iglesia satánica, ayunamos 3 días y el hijo del hombre más rico de la isla vino a pegarnos porque estaba medio loco o poseído. Nosotros le orábamos en el nombre de Jesús, se queda quieto y se quedó quieto. Pudimos orar, reprender eso y nos fuimos. Y así hay muchas historias en todo ese tiempo en el barco. Para eso estoy escribiendo un libro, ¿no? Con crónicas de mis experiencias misioneras, con algunos poemas, algunos ensayos. Oren para que pueda salir eso y pueda ser un testimonio que le pueda servir a jóvenes o a personas de cualquier edad en su caminar con Dios, ¿no? Cómo Dios nos habla, cómo Dios usa a veces nuestras debilidades y se glorifica más allá de todo eso, ¿no? Luego del barco, entonces, me invitaron a trabajar en el África. Yo en Sierra Leona hice discipulado con algunos niños y jóvenes. Creo que el director de la ONG cristiana, Operación Movilización en África, le gustó eso. Me invitó, entonces estuve en Pretoria, Sudáfrica, por 4 años. Yo escribí artículos en inglés y también pude hacer discipulado con hombres de la calle, en un ministerio de la calle, y con niños afectados o infectados por VIH y sus familias. En Mamelodi, que es un barrio como Ciudad Bolívar, Sí. VIH-Sida. ¿Qué dije? VIH. No, solo VIH. VIH-Sida, a veces no se VIH-Sida, entiende. ¿no? Mamelodi es un barrio como Ciudad Bolívar entre Pretoria y Johannesburgo. Entonces, hice todo eso. Yo regresé en el 2013 y me reencontré con una amiga de la universidad que no veía hace 19 años. Y ahí, entonces, nos enganchamos. Ella vino conmigo a Sudáfrica por 1 año. Regresamos y nos casamos. Y luego queríamos regresar a África, pero la situación de visas cambió, no pudimos regresar, donde aprendimos muchísimo, donde ayudamos a plantar una iglesia en el centro de Pretoria. Los pastores eran como unos padres para mí, era una cosa muy bonita. Tuve unos amigos muy buenos, pero el Señor nos llamó a América Latina. El líder de América Latina nos invitó y fuimos a Guayaquil unos días después del terremoto del 2016. Ustedes se acuerdan que hubo un terremoto muy fuerte y fuimos allá, enseñamos en escuelas de misiones y ayudamos a una comunidad afectada por el terremoto a reconstruir sus casas y a plantar una iglesia también en su comunidad. Eso fue muy bonito ahí. Y después de eso regresamos, acompañamos la visita del barco a Colombia y retomamos esta reunión que fue hace unos 30 años una mini iglesia, o 25 años, y luego en los últimos 6, 7 años, bajo el liderazgo del pastor Ricardo Castillo y su esposa, armaron otra vez estas mini iglesias que se llamaron Redes de Vida. Esta red de vida, ahora virtual, se reunía en la casa de mis padres y mi mamá me dijo pues que la ayudara a predicar y organizar, y el Señor terminó pues encargándonos esta red de vida para compartir la palabra. Llevamos ya estos 6, ¿cuántos años llevamos? Como, no, 3, 4 años, ¿no? Con la red de vida. No Vinimos en el sé. 2017, no, llevamos casi para 5 años. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Compartiendo, ahí compartimos cara a cara con Lucho, con Jefferson. Ellos entregaron su vida al Señor de todo corazón. Nos reconectamos con Jorge Armando a través de Luz Amalia y de Viviana. Y el Señor ha hecho pues cosas hermosas en esta red de vida. Es nuestra familia más cercana de la fe, donde nos estamos edificando, donde abrimos el corazón y queremos hacer la iglesia como el Señor quiere. No es tanto un edificio, sino es todos alrededor del Señor, del Evangelio, de su palabra, orando unos por otros, compartiendo, creciendo y compartiendo eso con otros para que también conozcan de Jesús. Entonces ahora esto es en lo que estamos. Yo trabajo pues medio tiempo en clases de inglés. Un líder al que yo le traduje hace unos 4 años me dijo: use lo que usted tiene, como Dios le decía a Moisés. Moisés le dice a Dios cuando lo manda a los egipcios: ¿y yo qué hago? Le dice: pues use lo que tiene, la vara, ¿no? Y la ¿Qué vara, tienes en la mano? ¿qué tienes en la mano? Entonces lo que uno tiene en la mano son sus dones, sus talentos. Entonces este líder me dijo: use ese don que usted tiene del inglés para proveer para su familia. Y dicho y hecho, he podido trabajar ahí, estoy aprendiendo, sigo aprendiendo, y la idea es en el futuro próximo, de aquí a máximo 2 años, poder volver a salir a un país asiático a enseñar inglés, tanto Kofi como yo, y seguir haciendo discípulos hasta lo último de la tierra. Esa es la versión, digamos, larguita del testimonio. Bueno, ahora les voy a contar una más corta, una como de 3 minutos. Entonces pónganle atención. Yo era pues un hombre, un joven, un niño muy inseguro, porque en mi familia, mi hermano menor nació con hemofilia, que es una enfermedad pues incurable, por la cual si uno se pega se le atascan las articulaciones y si se corta se desangra. Mis padres pues crecieron centrados en él porque él estuvo al borde de la muerte muchas veces. Entonces yo crecí muy inseguro, sin saber quién era, para dónde iba, como con muy baja autoestima. Entonces no sabía relacionarme con mis amigos de colegio, andaba muy solo.
Y así fue mi infancia. Alguien le compartió a mi mamá acerca de Jesús, nos invitaron a una iglesia y ahí yo entendí en la escuela dominical que Dios es mi Padre, que Él me ama, que tengo una identidad en Él, que Jesús quiere ser mi mejor amigo y lo merece, no solo eso, sino ser el dueño y el Señor de mi vida. Entonces yo le rendí mi vida al Señor cuando tenía 14 años, le dije, Jesús, toma mi vida. Empezó un camino largo, empecé a servir en la iglesia y las cosas cambiaron, yo empecé a tener mucha más seguridad y a mi mente a organizarse y a tener un propósito y un destino. El amor del Señor empezó a cambiarme de adentro hacia afuera y yo empecé a crecer a lo largo de los años y a servirlo, con algunos ires y venires en donde yo no me aparté nunca demasiado del Señor, pero hasta que Él me habló y me llamó. Cuando yo sentí que Él me decía, yo sentí como que el Señor quería que yo fuera a las naciones, que yo viera con mis propios ojos lo que el Señor estaba haciendo, y así lo pude hacer. Él me llamó a servir en un barco donde conocí pues muchos países, serví con cientos de personas de muchos países y ahí pude ver a Dios en acción. Por ejemplo, recuerdo una mujer que tenía un brazo torcido en las Islas Canarias, me dijo que orara por ella, yo oré y se sanó. Eso fue el Señor, no fui yo, ¿no? Y así muchos otros testimonios. El punto aquí importante es que yo no sabía quién era, de dónde venía, para dónde iba, no tenía identidad ni como autoestima. Y en el Señor aprendí que Él es mi Padre y que Él me ama y que yo valgo la pena para Él y Él me usa para predicar su palabra y para edificar a otros con los dones y talentos que Él me ha dado. Esos son más o menos 2 minutos y medio, ¿no? Ahora en 30 segundos, póngale cuidado cómo lo pueden hacer en 30 segundos. Yo crecí muy inseguro porque en mi familia mi hermano nació con una enfermedad incurable, mis padres se centraron en él y yo no sabía qué hacer conmigo mismo. Crecí muy solo y no sabía cómo vivir. No tenía autoestima, ni identidad, ni propósito. Alguien me habló de Jesús y yo conocí que Jesús es el dueño de mi vida, mi Padre, mi Salvador. Le entregué mi vida a Él y ahora tengo una identidad, un propósito y un destino para compartir su amor y su verdad con otras personas. ¿Tienes tú una historia como la mía? Allá está la versión en 30 segundos. Bueno, ok. Entonces, los que quieran, por ejemplo, el próximo domingo, que la idea es que nos veamos acá en Cota de 3 de la tarde en adelante y luego virtualmente a las 7, pueden hacer el ejercicio de tratar de hacer el testimonio en 3 minutos o en 30 segundos y lo compartimos. La idea es que sea muy práctico todo. El próximo domingo es nuestra última. Nuestra última reunión, bueno, recuerden, el próximo domingo 11 es la última reunión de este año. Nos dejamos de ver hasta el 11 de enero, más o menos, ¿sí? Por unos 2, 3 domingos y retomamos. Eso es. Entonces, no sé si aquí alguien más tiene algún testimonio, alguna palabra con la que les haya hablado, mi mamá o Luz Amalia. Qué rico poder compartir, es maravilloso poder compartir de verdad. Nos edificamos unos a otros. Mamá, no sé si tienes alguna palabra, testimonio, algo que te haya dicho. Sí, a ver, yo te quiero contar, pues como llenándolo de Carlos Andrés, yo cuando nació Juan Manuel y me dijeron, le pasó lo de que se cayó y tuvo un derrame cerebral y me dijeron que iba a quedar bobo, tarado. Yo dije, no, Dios mío, ¿qué es esto? Y vivimos muchas tragedias en el tiempo, cada rato eran hemorragias, corra para la clínica y definitivamente dejamos muy solo a Carlos Andrés. Y yo le pido perdón a Carlos Andrés porque nos dedicamos de lleno a Juan Manuel y abandonamos a Carlos Andrés. Tranquila, mamá, tranquila. El Señor redime todo y Él sabe por qué y para qué permite las cosas. Por ejemplo, ¿sabes qué? Una cosa, para que tengas paz en tu corazón, por lo que yo viví, yo tengo como mucha compasión con otras personas que a veces se han sentido ignoradas o no, pues, no tenías en cuenta, pero no lo sientas como una carga tuya. Ustedes hicieron lo que tenían que hacer, tenían que salvarle la vida a mi hermano, ¿sí? Entonces uno, digamos, lo positivo que Dios sacó de eso es como una compasión especial en mí, y Kofi también vivió cosas parecidas. Entonces Kofi y yo lo decimos, nosotros cuando hay gente en una iglesia, en una reunión, siempre somos conscientes de la persona a la que nadie está mirando, con la que nadie está hablando y nos acercamos. Por eso que Dios permitió. Entonces, fíjate Dios cómo redime todo, mamá, tranquila. Yo te perdoné hace rato, y a mi papá, y no fue con mala intención. Sí, sí, sí. Sí. No, y entonces, pues ya con el tiempo, yo decía, alguien me tiene que ayudar, yo no puedo seguir con esto es muy difícil para mí. Y una vez fui al médico y el médico me dijo, no, pues no hay nada que hacer, su hijo se muere, tranquila, hay que alistar el ataúd, su hijo no tiene salida. Entonces, una vez yo estaba en el carro y me agaché llorando, dije, Dios mío, ¿quién me puede ayudar? Yo no sentía en la iglesia católica nada, era como rezar y rezar. Y entonces yo me agaché y yo no sé, milagrosamente prendí la radio
y decía, esto es una cosa corta que estoy contando porque eso es más largo, una cosa corta, y había como un señor que decía, si usted cree que Jesucristo sana, salva y da vida nueva, ponga la mano en la radio y repita conmigo esta oración. Y yo la repetí y lo que decía es, Señor, te pido perdón porque hasta ahora he hecho las cosas en mis fuerzas, quiero confiar en ti, te entrego mi vida. Y yo le entregué mi vida en ese momentico en el carro llorando. Y entonces yo como que sentí algo que entró en mi corazón y dije, la salida mía es Jesucristo, es que es Jesucristo. ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde? Porque yo en la iglesia católica, a mí me hablaban de rezar, de rezar. Yo me salí de la iglesia católica porque un día me fui a confesar y el cura me dijo, usted tiene que rezar 20 rosarios. Dije, brutas, ¿pero qué? ¿Cuál pecado cometí para esto? Y dije, no, eso no puede ser. Y entonces yo tenía yo trabajé en un almacén y tenía unas costureras y entonces yo les conté mi testimonio de que yo tenía problemas con la salud de mi hijo, que no sabía qué hacer. No, ay, doña Blanca, tranquila, la voy a invitar a una iglesia y usted ahí va a encontrar lo que necesita. Y entonces me invitó a la iglesia cristiana carismática cuadrangular. Y yo fui a la castellana y todos los domingos decía, ¿quién quiere recibir al Señor? Y yo levantaba la mano, duré como 6 meses levantando la mano, sí, yo quiero recibir al Señor, pero era como una cosa por la sanidad. Pero yo lo que quería era, al fin entendí que Jesús es Dios y que aunque sanara o no sanara a Juan Manuel, Dios me iba a dar un propósito, ¿sí? Y el hecho que recibimos al Señor no es que se nos hubieran acabado los problemas siguieron, pero Dios estaba con nosotros. En medio de la tormenta, Dios nos daba la solución, que para la droga, pero para la relación con Carlos Andrés, yo decía, Señor, ayúdame a rescatar a Carlos Andrés, porque yo sé que él se siente muy solo, porque teníamos que estar pendientes del otro, pero Dios fue restaurando la vida de Carlos Andrés, la vida de Juan Manuel, y aunque hubo muchos problemas, pero Dios ha estado con nosotros en medio de toda la situación, nunca nos ha abandonado. Entonces ya entendí que Jesús es Dios y que Él, no por solamente la salud, sino que Él es la verdad y la vida y la que nos da la paz y el destino. Y veo yo que el Señor está obrando en el corazón de Fabio y milagrosamente cuando fuimos a Israel, Fabio se bautizó. Entonces yo no sé si fue lo que sea, pero Dios está obrando. Ya hoy pudimos hacer el devocional. Pudo ser muy chiquito, pero lo pudimos hacer. Eso es una gran cosa. Entonces, más o menos eso es lo que yo les quería contar. Y gracias a Dios, Dios restauró la vida de Carlos Andrés tremendamente y le dio una mujer maravillosa, fuera de serie, que es Coffee. Eso les quería contar. Yo para resumir, ¿te acuerdas cómo? Blanquita, Gracias por compartir, Qué sí. bendición. Mamá, ¿y te acuerdas Bueno, te acuerdas cómo resumimos el testimonio de nuestra familia? Si el Señor no hubiera llegado a nuestra casa, ustedes se habrían separado, habríamos sí, perdido claro. la casa, yo me habría enloquecido y Juan Manuel se habría muerto. Y ninguna de esas Sí, cosas pasó ni va a pasar. no, y lo que yo veo es que Dios restauró todo. No perdimos la casa porque la casa nos la embargaron, nos la secuestraron y la íbamos a perder y milagrosamente se salvó. Eso fue un milagro de Dios. Carlos Andrés, verlo centrado, predicando la palabra, para mí es maravilloso y teniendo esa mujer tan linda y tan maravillosa que, mejor dicho, no sé cómo agradecerle a Dios por esa niña tan linda que te dio. Sí, ¿para qué? Sí, Ella es sí. mi complemento circunstancial de tiempo, modo y lugar, como yo le digo. No, Y eso la es el vida de Señor, Juan Manuel imagínese una también. suegra así de linda, eso es Dios. No, y la vida de Juan Manuel con las niñas es un testimonio muy lindo también. Entonces yo no me canso de agradecerle todos los días a Dios, todos los días le doy gracias. Problemas hay muchos, pero Dios está con nosotros. Y si hay un problema, Dios mío, ¿por dónde salimos? ¿Por dónde? Y Él nos muestra el camino. Porque, Amén. como dice Dios, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. No es que porque seamos cristianos se acabaron los problemas, no, pero Dios nos da las herramientas para salir poco a poco, poco a poco. Eso es lo que Amén. les quería contar. Mamá, y mira, les quiero compartir, creo que los que nos conocen hace un tiempo conocen esta escritura que es muy querida para mi mamá, para mi hermano y para mí. En medio de esos años de luchas tan duras, el Señor nos regaló el Salmo 126, sobre todo en esta traducción que yo quiero tanto, que es la Dios habla hoy. Una traducción ya hace como 30 años, pero el lenguaje es súper claro. Y lo entendí perfecto.
Porque en la Reina Valera dice, cuando Jehová, ¿cómo es? Cuando Jehová cambiara la suerte, no. Cuando Jehová volviera la cautividad de Sion, entonces uno no entiende. Entonces aquí lo explican en un lenguaje más actual. Dice, cuando el Señor cambió la suerte de Sion, y aquí Sion somos usted y yo, los que hemos rendido nuestra vida a Jesús, la iglesia, los creyentes en Jesús, porque somos injertados en Israel por la fe. Cuando el Señor cambió la suerte de Mati y Lucho, de Blanca Marina y Fabio, de Carlos Andrés y Cofi, de Jorge Armando, de Luz Amalia, de Dalia, de todos acá, nos pareció que estábamos soñando. Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risas y gritos de alegría. Entonces los paganos o quienes no creían en Dios decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor había hecho grandes cosas por nosotros y estábamos alegres. Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte como cambia el desierto con las lluvias. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría con manojos de trigo entre los brazos. Amén, amén. Es que me acuerdo. No, y Carlos Andrés, y lo que Dios me regaló, cuando yo veía toda esa tragedia, decía, no, y Él me regalaba, tus hijos no nacieron para la desgracia, sino para ser simiente bendecida del Señor. Y yo se lo repetía a ti y a Juan Manuel y a las niñas y a Cofe y a todos. Son simiente bendecida del Señor. Amén. Espérate, porque esas son dos escrituras que también hay que volverlas a retomar. Son muy poderosas. Y miramos acá. Isaías 61:9 y 65:23 al 24. Leámoslos, porque esto es poderoso. Esto es una palabra con la que mi mamá oraba por nosotros. Y sigue orando, y así será. Y sigue siendo. Miren lo que dice acá. Isaías 61:9. Aquí hay varias traducciones. Por ejemplo, ¿cuál puede ser? Bueno, miremos esta la Biblia de las Américas. Entonces su descendencia o su simiente, ¿sí? Sus descendientes será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán porque son la simiente que el Señor ha bendecido. Entonces, Lucho y Mati, recuerden bendecir a Juan Santiago y Miguel Ángel. Ellos son simiente bendecida. Y van a ser conocidos porque el Señor está con ellos. Los van a reconocer entre las naciones. Amén. Y así se ha cumplido. A mí, por la gracia del Señor, pues yo he podido servir entre varias naciones predicando el Evangelio. Miremos este otro. Miremos este otro. Y ellos están en Estados Unidos, ¿no? Están en Es Estados otra Unidos, nación. entre otra nación. Isaías 65, 23 y 24, otra palabra. Y Dalia también para que ore por Catalina, por Sandra, por Erika. Fíjense esta otra. No trabajarán en vano ni tendrán hijos para la desgracia. Mi mamá también siempre ha orado así. Mis hijos no nacieron para la desgracia, sino que son simiente bendecida. Amén. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. El Señor responde aún antes que le pidamos. En estos días vi, y nada es casualidad, vi el testimonio de una misionera, ella era holandesa, creo que era norteamericana de ascendencia holandesa, Ellen Rosenberg. Ella sirvió en el Congo. Y a ella le pasó una cosa terrible. Ella predicó y un día la violaron entre varios. Los rebeldes cogieron y la violaron. Y ella, pues, ¿cómo sale una persona de semejante cosa tan tenaz? Imagínate que la violen entre varios, su dignidad totalmente mancillada y acabada, ¿sí? Ella de ahí se levantó confiando en el Señor y siguió sirviendo como doctora como por 20 años ahí, la reconocían como la mamá sanadora y convirtió un montón de hombres ahí, de mujeres en esas tribus. Y ella contaba una historia de una niña, ustedes habrán escuchado alguna versión de esta historia, a ella le pasó. Una niña que la hermanita necesitaba unas medicinas y también ella quería una muñeca. Entonces ella le pidió al Señor, Señor, por favor, que nos manden las medicinas, pero hoy, esta tarde las necesitamos. Y una muñeca para mi hermanita. Y efectivamente, en la tarde llegó la medicina que necesitaba la niña y su hermanita y la muñeca. Pero lo más increíble de este testimonio es que esa medicina y esa muñeca habían sido enviadas 6 meses antes. O sea que el Señor contesta aún antes de que uno le pida. Increíble eso. Ella también contaba, por ejemplo, cuando ella le tocaba ministrar a otras mujeres, otras niñas violadas por estos salvajes, por estos rebeldes en contra del gobierno allá. Una cosa que el Señor le dijo a ella: ¿vas a confiar en mí al yo haberte encomendado esta experiencia? O sea, es muy doloroso, es muy duro, ¿no? Al yo haber permitido esta experiencia en tu vida, ¿lo vas a hacer? Y la pregunta final era, no es, ¿vale la pena? Porque uno dice, ¿vale la pena que lo violen a uno, que le hagan de todo, que le hagan cosas terribles, que lo torturen?
No, la pregunta no es esa, es ¿valgo yo la pena? O sea, Jesús nos pregunta, ¿valgo yo la pena de enfrentar aún las cosas más terribles? Y decía, sí, Señor. Y ella entendió luego por qué el Señor permitió que ella hubiera sido violada de esa forma tan atroz, porque ella luego estuvo ministrando a muchísimas otras niñas o mujeres que pasaron por esa cosa tan terrible, para que de ahí ellas no se suicidaran ni acabaran con su vida, sino que entendieran, hay una dignidad más allá de lo físico, que es en nuestra relación con Dios. Amén. Él nos restaura, y ella restauró a muchas otras mujeres. Entonces Dios a veces permite cosas terribles, pero para que haya sanidad y restauración, como lo hemos visto y lo volvemos a recordar a través de la vida, por ejemplo, de Juanma. Juanma, que pasó por tantas cosas tan tenaces, puede darle tanta esperanza a tantas personas, ¿no? Que la pierden con mucho menos de lo que él tuvo que vivir. Entonces, Pero hay algo, sí, es decir, no sé, es como una posición que Dios me ha puesto sí, recientemente frente a la enfermedad, ajá, frente al dolor y frente a la tragedia ujú, humana. Cuando nosotros vivimos una tragedia sí. por enfermedad, porque perdemos a alguien de Una manera ruina, alguien muere, trágica, sí. el Señor me decía que obviamente Él es un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pase lo que pase. Lo que pasa es que nosotros estamos en un mundo caído. Claro. Este mundo no es el diseño de Dios para la raza humana. Dios diseñó el mundo como en el jardín del Edén. Este mundo en el que nosotros estamos ahora, en el que nacimos y hemos vivido, es un mundo en el que el príncipe de este mundo es Satanás. Pecado, reina. Porque el resultado del pecado del hombre es la enfermedad, la muerte. Es decir, que no, de mi posición frente a la Biblia y lo que he aprendido acerca del dolor, la enfermedad, no es que Dios dice, yo quiero que este sufra esto. No, no, él No, lo yo permite, quiero que este a se veces en este enferme. mundo caída, en este mundo caído. Exactamente, lo que Él hace en medio del Pero lo vi. dolor y de la consecuencia del pecado nuestro es redimir, es trascender el dolor y la enfermedad con un propósito mayor, con decir, esta persona tiene que sufrir esto en este mundo caído, pero yo uso esa tragedia, ese dolor, esa enfermedad que hace parte de este mundo en el que habrá aflicción, como decía Blanquita, porque Jesús lo advirtió, en el mundo hallaréis aflicción, hay enfermedad, hay Pero envidias, hay confiad, muerte, hay tragedia, yo he pero vencido. Dios hace con eso algo mayor, maravilloso, hace con eso bendición para otros, es nuestro Dios, es lo que Él hace. Amén, amén. Sí, es cierto, es cierto. Sí, por ejemplo, lo de la enfermedad de Juanma, una cosa que no, y él se cuestionó muchos años, ¿no? ¿Yo por qué nací con esto? Yo lo único que hice fue nacer, pues una consecuencia del pecado en una redundancia genética que le llegó a él. Y Dios la permitió, pero bueno, él lo ha redimido y está sirviendo, impactando tantas vidas, ¿no? Con su testimonio. No sé si alguien más tiene de pronto, Luz Amalia, alguna palabra que usted haya dicho últimamente, alguna escritura o testimonio. Bien, es una forma tan asombrosa en la que Dios actúa en cada una de nuestras vidas, que escuchándolos a ustedes uno admira más a Dios, ama más a Dios, porque Él jamás nos va a dejar abandonados, jamás. Se puede sufrir, se pueden pasar épocas delicadísimas, épocas de dolor, pero cuando le clamamos, Él escucha. Con seguridad, Él escucha. Él actúa de una manera que muchas veces no entendemos y muchas veces se pregunta, pero ¿y por qué esta situación? Pero ¿y por qué esto? Pero uno no alcanza a entender. Y es la forma como el Señor cumple el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Porque todos hemos pasado aflicciones. Hemos pasado aflicciones, pero tenemos nuestra gran esperanza, que es Él. Es Él. Bien, y ahora dice Blanquis, habló sobre una herramienta, la oración. La oración. Bien, yo esta semana reflexioné sobre la oración. A veces el Señor uno cree que no escucha, que sí escucha, sí, pero que
como que no responde, como que se demora, que a veces actúa o contesta inmediatamente, pero es que el Señor es soberano y tiene su tiempo. Me pongo yo a reflexionar sobre Moisés, precisamente, Carlos Andrés, que tú comentabas sobre Moisés. Y me pongo yo a reflexionar la comunión que tenía Moisés con el Señor en el desierto. El desierto para nosotros representa problemas, aflicciones, angustias, escaseces, problemas. Y empecé yo a pensar en Moisés, cómo es que Moisés tenía esa comunicación tan directa con Dios, cómo él levantaba sus brazos y decía, Señor, mira tu pueblo, mira cómo se revela, mira, Señor, ¿qué hago? Y el Señor en cualquier momento de pronto le dijo a Moisés, ya voy a terminar con esto. Dijo, no, Señor, perdónalos. No, Señor, por favor, que los enemigos nuestros, que los enemigos tuyos no vayan a decir que nos sacaste de Egipto y nos llevaste al desierto para acabar con nosotros. No, Señor. Y entonces él le suplicaba a Dios. Le suplicaba. Y el Señor, bueno, en su infinita misericordia, como que está bien, hijo, está bien. Y otra cosa que decía Moisés, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ninguna parte. Yo no voy. Y el Señor le decía, está bien, voy contigo, nunca te dejaré. Nunca te dejaré. Que es lo mismo que el Señor nos dice a todos nosotros, los del grupo. Nunca nos va a dejar. Nunca. Y así como el Señor hablaba con Moisés, también habla con nosotros. Tenemos que apoderarnos de esa situación. El Señor también habla con nosotros. Cuando clamamos, Él está ahí pendiente hablándonos. Él nos va a hablar. Así, el Señor es el mismo, siempre es el mismo. En la época de Moisés, o sea, en esa época, hoy y mañana será el mismo. De manera que habló con Moisés, ha hablado con Carlos Andrés, ha hablado con Blanca Marina, ha hablado con cada uno de nosotros. Entonces yo decía, bueno, Señor, pero ¿cuál es la forma para que nuestra oración sea efectiva? ¿Cuál es esa forma? Yo quiero tenerla como más clara, que realmente la comunión que yo tenga contigo sea agradable a ti, que sea agradable, que no sea una comunicación de apariencia o en fin, que sea agradable. Entonces el Señor me ha dado, le voy a dar 3 versículos nomás para meditar en esta semana sobre ellos. Primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22 nos dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos, ojo a esto, porque guardamos sus mandamientos, es decir, porque somos obedientes. En la obediencia el Señor nos escucha sin duda y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando llevamos nosotros esa obediencia y cuando todo lo que hacemos es agradable a Él, esa oración nuestra tiene respuesta con seguridad. Tenemos otro versículo, Juan 15:7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. No tenemos cómo confiar en Dios, tenemos mucho para confiar en Dios, pero mucho, mucho.
para confiar. Debemos confiar. En eso consiste la fe. Nuestra fe consiste en que creemos que Él es Dios, en que Él vino a salvarnos de lo que nosotros, esa deuda que teníamos, y que Él lo que quiere es de nosotros humildad, obediencia. Eso es lo que Él quiere. Y el último por hoy dice, es Salmo 37, versículos 3 y 4, que además son promesas. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, fácil, es sencillo, es facilísimo. No es sino amar a nuestro Dios, reconocer que es nuestro Dios, que es nuestro Señor, que es nuestro libertador, que es nuestro Salvador. Eso nos llena de un quebranto por todo lo que Él ha hecho, que nos lleva a la humildad y a la obediencia. Y tenemos respuesta segura. Tenemos respuesta segura. Eso era lo que les quería comentar, que fue en lo que reflexioné en estos días. Luz Amalia, excelente ese mini estudio bíblico, muy bueno, muy bueno. Hermoso, Sí, Luz Amalia, me sí. encantó. Alabado Totalmente sea el Señor. bíblico, claro, precioso. Sí, y por ejemplo, unos pocos comentarios para complementar, digamos, permanecer en él, ¿no? Permanezcan en mí, que mi palabra permanezca en ustedes. ¿Se acuerdan que yo les contaba de una traducción que se llama The Message, en inglés, el mensaje? Lo más parecido en español puede ser como entre la Dios habla hoy y la Biblia, Nueva traducción. la nueva traducción viviente de la palabra al día o algo así, que dice, hagan su hogar en mi amor, así como yo he hecho mi hogar en el amor del Padre. Él, digamos, traduce así el permanecer, ¿no? Que estemos en comunión íntima. Y eso puede ser de una manera muy práctica. Ya me acuerdo aquí de Lucho. Por ejemplo, Lucho, cuando uno se memoriza una escritura como la que usted se memorizó, no se preocupen por nada, oren por todo. Filipenses 4:6, en versión, creo que es nueva traducción viviente. En versión Lucho. Versión nueva traducción viviente. Entonces ahí está. Entonces uno todo el día, cuando uno se quiera preocupar, no me voy a preocupar por nada, voy a orar. Señor, en tus manos está la empresa, en tus manos está mi hijo. Y todo el día, mis hijos, en esa conversación y escuchándolo a él y siendo guiado por él, ¿no? Eso. No, excelente, es eso. Y quería añadir otra cosa. No sé dónde fue que yo leí, o en algún otro estudio bíblico decía que, por ejemplo, otra clave para la oración efectiva. Si ustedes se fijan, los personajes de la Biblia como Moisés, Nehemías. como Daniel, como Nehemías, ¿cómo oraban? Ellos le recordaban a Dios lo que él había dicho. Ellos le recuerdan a Dios su palabra. Señor, tú dijiste que tu pueblo iba a ser establecido en esta tierra prometida que tú nos diste. Luego, arrepentimiento, perdónanos. Y ellos se identificaban con su pueblo, ¿no? Hemos fallado, no te hemos adorado, hemos sido rebeldes, perdónanos, pero cumple tu palabra. Y creemos en tu promesa. Y creemos en tu promesa. A Dios le agrada que le recordemos sus promesas y que en arrepentimiento y en humildad las recibamos. Eso es, claro. Él no se le olvidan, pero a nosotros sí se nos pueden olvidar. Volvernos a alinear con las promesas de Dios. Sí, ahí hay otra cosa muy linda y es cuando uno aprende a morir al yo, que es tan difícil, que es como yo quiero, como yo pienso que es mejor. Y cuando uno le dice al Señor, creo que estaba en las escrituras de Luz Amalia, que sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Jesús Lo mismo. que yo te estoy pidiendo, Padre, yo no sé qué es lo mejor. Así que sea de acuerdo a tu voluntad. Amén, amén, confiando en su soberanía. Bueno, Jefferson, bienvenido. Jefferson, qué Liz, bendición. cuéntanos cómo van. Queremos que nos compartan un Y testimonio. pongan la cámara para Mucho verlos. más ¿Cómo va todo? ¿Cómo están? Pero ahora Es que acá está oscuro, pero deme un segundito, ya me No cuadro. te preocupes. bueno, y nos cuentan si tienen alguna palabra, algún testimonio, cómo les ha estado hablando Dios. Olguita, que también Están arreglando ya el apartamento en 3 segundos. Así rápido, muchachos, venga. para las cámaras. Sí. Olguita también, que no la habíamos visto hace un ratico por lo de la Mi conexión, pero Olguita, menos mal. también si quieres después de Jefferson, que nos Sí. comparta. Sabemos que Olita está en recuperación porque la operaron de sus Ah, ojitos, sabe. que te Ok, estás recuperando de una herida también que tuviste. ok. Bueno, Entonces, oramos por hola Olga. muchachos. Hola, muchachos. Jefferson. Jefferson y Liz, ¿cómo van? Hola, ¿cómo están? Bien, Bien. gracias a Dios. Por acá está Liz. Chévere. Por ahí estaban mirando una película los niños. Por eso Sí. estábamos ocupados. Pero bien, nosotros bien.
ahí vamos. Cómo van en la iglesia? ¿Ustedes tienen una buena iglesia allá? ¿Están creciendo allá, congregándose? Sí, sí, nosotros ya estamos sirviendo desde hace como un mes, como mes y medio. Y bien, pues ahorita el proceso que viene para nosotros el año siguiente es pues estudiar el contexto bien de la Biblia. Es un tema, es un curso como de 2 años. Buenísimo. El contexto Debe histórico, ser cultural, seminario excelente. bíblico, Sí, como un Jefferson, seminario. como un seminario bíblico, un instituto bíblico. Eso, el Instituto Bíblico, exacto, esa es Escucha. la palabra. Y pues nada, testimonios, pues yo creo que muchos. A veces que uno no los quiere ver, pero yo creo que somos un testimonio partiendo de nosotros como pareja, como matrimonio. Pues el matrimonio fue pues, un testimonio, o sea, conseguimos todo el dinero en menos de 2 meses. Dios nos patrocinó absolutamente todo. Eh, mucho, digamos, ahorita testimonio así bonito, que hemos orado, yo he orado por mi mamá, por mi papá, por nuestra relación, porque pues ellos siempre le hicieron el feo a Liz. Y pues es duro porque pues, digamos, como decía bien Andrés, Carlos Andrés, en la infancia fue algo compleja, entonces ahí tenemos como similitud en eso. Entonces mi familia es un poquito pues complicada, pero pues ya ahorita mi mamá es otra cara, ahí nos estamos relacionando, ya nos estamos uniendo como familia. Ella está yendo como, pues está como a inicios de ir a Dios, que es lo que se quiere y lo que se busca. No creo que falte mucho tiempo para eso. Y eso es uno de los testimonios como más bonitos porque pues son muchos años, realmente son muchos años, desde pequeñitos que hemos visto que la familia nunca, pues no ha funcionado como debería. Pues ya hoy sí es algo totalmente diferente. Y pues nada, Dios responde a todo. Entonces es algo que sí me ha sorprendido muchísimo, es que yo oro y boom, me responde, pero no me responde de haz esto o lo otro, no, sino que cambia los corazones de las personas. Es algo muy de locos. Amén. Pero Hermoso, pues, bueno, Y hermoso. cómo él va interesando a las familias y las vidas Liz, individuales y todo. Lisecita, denos la Liz, que cara. nos cuente algo. Linda. listo. Hola. Bueno, y nada, yo ya me estoy dedicando a la música, al canto, la idea ya es estar en alabanza en marzo, en abril, Buenísimo. si Dios lo permite, y vamos bien, vamos muy bien. Excelente, excelente. Qué ¿Y Liz, si bendición. nos quiere contar algo? Ay, qué pena, yo acá como una loca. Tranquila, estamos en familia, no te preocupes. Es que estos chinos. No, pues digamos que, No llame la atención cuando estamos como ocupados. ustedes saben, nosotros muy agradecidos con Dios porque Él ha orado en nuestras vidas de una manera grande y aún, o sea, y sigue todos los días. Ahorita escuchaba a Carlos Andrés, o la mamá de Carlos Andrés, perdón, y ella decía que por el hecho de que ya uno conociera a Dios y eso no es que fuera a tener la vida perfecta, porque siguen pasando muchas cosas, pero la diferencia es abismal, o sea, es total porque no es lo mismo ahorita que antes. Saluda. No es lo mismo ¿Este es Derek ahorita o que Jared? ¿Cuál es este? Derek, ¿no? Jared, que Ah, a Jared Vale. le gusta llamar la atención. divino. Y entonces que sí, o sea, digamos que ahorita con Dios en nuestras vidas todo es totalmente diferente. El ambiente de nuestro hogar como tal, acá en la casa cambió totalmente. El amor entre nosotros, la comprensión, hasta la comunicación ha ido cambiando, porque pues sí, como digamos, eso viene de las familias de nosotros. Pues mi hogar en mi casa con mis papás era diferente, el de Jeffer también totalmente diferente, entonces compenetrar todo y entender las familias y a nosotros mismos, pues ya pasamos por esa etapa, seguimos en la lucha y lo que dice Jefferson, realmente estamos muy contentos con el tema de su familia porque eh, pues se ha sentido que ahorita el fin de semana, el pasado, fuimos a Bogotá, estuvimos en Bogotá y el cumpleaños de mi suegro precisamente.
uy, la energía, todo, o sea, siempre cambió mucho, mucho, se siente, o sea, después del matrimonio y todo eso se siente como, no sé, yo siento que en el matrimonio sucedieron cosas muy especiales para con las familias, se cortaron muchas cadenas, eh, y ellos de cierta manera escuchar de mi suegra, de palabra de ella, porque es que el temperamento y su forma es muy particular, ¿no? Entonces, escuchar de ella decirle a Jefferson, no, es que queremos hablar con Leonardo, Leonardo es el hermano, con Leonardo para que se integre más a la familia, y yo decía, ¿en serio? Porque ellos son muy, muy cerrados y muy aislados y cada quien en lo suyo, entonces escuchar eso y ver cómo cambió todo, o sea, es muy bonito. Para nosotros eso es una cosa muy, muy bonita, pues porque en serio no se había visto antes. ¿Para qué lo molestas? Jared es que le gusta llamar la atención, Ay, entonces Dios allá mío, está la señora Diana. molestando a los padres. Ahorita estamos aquí muy contentos. Queremos pasar la Navidad y el fin de año acá en la casa, como muy en familia. Y ya no pensamos cómo viajar ni nada. De pronto el domingo que nos escuché ahorita que van a reunirse en Cota, de pronto alcancemos a ir. Chévere, Ay, ojalá eso puedan sería venir, muy- súper. Qué dicha, que ya sabes dónde vivo yo para que caigan allá, ¿oíste? Sí, vamos a ver. Dios permita ahorita, pues económicamente que se pueda, porque pues siempre la ida a Bogotá siempre se nos sale, como somos hartos, siempre nos sale un poquito costosa, pero Dios permita que así sea y pues si vamos, entonces pasar de una vez y poder verlos y despedirnos de fin de año, porque pues ustedes saben que nosotros los estimamos y los queremos mucho. Pues a ustedes también. Licecita, qué Ojalá puedan bendición. venir. Todo el tiempo mientras hablabas, pensaba que hoy le contamos a una de nuestras sobrinas la bendición del matrimonio. Le hablábamos de todo lo que Dios hace, respalda, ama porque su voluntad es la unión de un hombre y una mujer, una familia, que tengan hijos en el Sí, matrimonio. fíjate cómo Dios planea las cosas. Nosotros el plan de hoy era ir a la iglesia, después irnos al club a nadar y almorzar allá. Pero una de mis sobrinas se quedó en la iglesia, quiso quedarse, y entonces mi hermano nos pidió el favor, tráiganla, que es Juanita. Entonces Juanita en el carro de regreso nos preguntaba sobre los noviazgos, sobre el matrimonio, y bueno, ahí creo Tiene que 15 Dios, años, sí, pero fue muy lindo. Entonces, mientras hablabas, yo me acordaba. Y mira que qué lindo es poder ver cómo la Biblia no es un papel o unas historias por allá antiguas. No, es relevante hoy. Y cuando ustedes se casaron, fueron obedientes, recibieron esa bendición de Dios, está como esa cobertura que hablábamos, como ese cuidado de Dios y cómo Él empieza a restaurar todas las cosas. Es hermoso, Y es también hermoso. algo que he identificado harto y que he visto y como que he sentido es que, digamos que cuando uno se Ay, ¿saben qué me gustó mucho? como que se Que, alinea, creo, sí. que digamos a causa de ese matrimonio, pues creo que Dios nos habló, ¿no? Que eso no solo era, digamos, una bendición para nosotros, porque pues realmente en los últimos que ya llevamos 2 meses, ¿no? Así ya cumplimos 2 meses de casados. Eh, hemos pasado por muchas pruebas, a eso iba yo, o sea, ¿sí? que no Y es color de rosa, cosas sino las pruebas tan durísimas, o duras. sea, duras, pero duras, fuertes. Pero Él nos está puliendo, nos está forjando de una manera como tan, como que fluye una paz a través de nosotros. Y yo, o sea, me siento trabajado, pulido, pero al mismo tiempo como que uno descansa y poco a poco y todos los días se va soltando algo y todos los días mejora, independientemente ya, y eso es un foco totalmente diferente. Y lo que me decía una persona era, más que la bendición para uno, la bendición se va a ver reflejada en otras personas. Amén. En Entonces, por tus ejemplo, en hijos. Amén, mis así es, papás, así es, los sí. hijos, Qué lindo. allá se Y creo que rompen. no sé si Liz iba a decir una cosa, pero yo de pronto pongo esta idea. A ver si ustedes de pronto querían decir algo así. Ah, Cuando uno se alinea y obedece a Dios, pase lo que pase, hay bendición. ¿Sí? Y le contábamos a Juanita también cómo cuando nos casamos, cuando una pareja se casa, hay bendición. Y qué bonito lo que nos cuenta Jefferson. Esa bendición, Dios no es un Dios egoísta.
Ninguna bendición es para chorrearnos a nosotros, sino es para compartir a otros, para bendecir a otros, para que otros sean edificados con el testimonio de su matrimonio y todo, ¿no? Ujú, Eso es, ujú. sí. Súper lindo. Ay, en la iglesia el pastor nos pidió también un favor y hicieron un video de un testimonio de nosotros también. Entonces hicieron un videoclip muy bonito. De pronto si lo suben a la página de ellos, se los compartimos. Es que no sé si ya... Excelente, Por excelente. favor, muy bien, lindo. Bueno, Y fue un videoclip muy bonito y también por medio de eso muchos matrimonios en la iglesia también como que, pues matrimonios no, parejitas que no se han casado y eso como que también hacen conciencia y todo eso. Ha sido muy bonito, ha sido muy bonita la experiencia y pues seguimos a la expectativa. También hemos tenido pruebas como todo, es como en todo, ¿no? Pruebas económicas, pruebas, sigue, vuelve, sube, eso siempre va a ser una montaña rusa, yo siempre pienso en eso nunca va a ser estable, pero entonces ya depende uno, digamos, de la fe, de que Dios siempre está ahí, o sea, Él nunca nos deja solos. Yo le digo a Jeffer mucho eso, porque él se preocupa porque como él es el hombre. Entonces yo le digo, no se preocupe, o sea, nunca nos va a faltar nada. No quiere decir que no trabajemos ni nada, sino que hagamos lo que tengamos que hacer, que Dios va a proveer, o sea, independientemente de cómo estén las cosas, la situación, Él es quien nos provee, no somos nosotros, no somos nosotros. Entonces eso Amén. también ya como que a Jeffer ha interiorizado un poco más, porque antes como que debatía un poco más con eso, pero ya tiene como un poco más de entendimiento en eso, esa parte es fuerte, ¿no? Esa parte también es un poquito difícil de comprender a veces. Cuando a mí me tocó, que fue hace bastante, ya como unos 3, no, ya fue hace años, como unos 6 años, yo no comprendía eso. Cuando yo dije, no, es que Dios es quien me provee, quien me fortalece, digamos que yo ya tengo una seguridad y una fe en Dios total. Uno cumple con hacer sus cosas y Él es quien, ¿sí? Y la promesa, o sea, en mi casa nunca faltara la comida, nunca faltara, por más que si el día anterior no hubo, al otro día algo pasa. Mira que llega Jennifer y dice, oiga, pero qué aterrador. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque, o sea, nosotros sin pedirlo ni nada, y estos días nos han llegado unas cosas y nosotros ve, o sea, y yo le digo, sí ve, o sea, es que uno no sabe. El Eso Señor es conoce nuestra así necesidad. es. Y acuérdate, Liz, acuérdate una cosa súper puntual. Acuérdense que el Sermón del Monte nosotros pensábamos que era solo las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritus, a los que reconocen la necesidad de Dios. Sí, en Mateo 5, ese es el principio. Pero el Sermón del Monte son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y en el capítulo 6 él nos enseña acerca de la oración, ¿no? El Padre Nuestro, que es un modelo de oración. ¿Y qué dice el Padre Nuestro, Liz? Danos hoy el pan de cada día, ¿no? cada Es día, sí. cada día la fe. La fe de ayer no me sirve hoy, la de mañana toca la fe de hoy, por el pan de hoy, ¿no? Y también dice al final que no nos preocupemos por qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, sino que busquemos el reino de Dios primero y su justicia y todo lo demás será añadido, ¿no? Y es cierto, Sí, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos a hacer todo lo que podemos confiando en Él. Y Él, como hemos dado testimonio nosotros y ustedes, Él provee donde uno no se imagina, cuando uno piensa que ya no va a haber nada, Él nos sostiene, ¿no? Sí, yo sí, les sí. propongo que ahorita vamos a orar por Sí, todos, por Liz, por Jefferson, bueno, por Mati, sí. por Lucho, por todos los que estamos aquí presentes, por Jorge Armando, pero vamos a escuchar a Olguita Que hace rato un no. momentico, Cuéntame. que nos comparta también el Señor en estos días que no han sido nada fáciles para ti, Olguita. ¿Qué has sentido que te está diciendo el Señor? Que nos cuentes un poquito. Bueno, bueno, pues escuchándolos a todos ustedes, yo quiero solamente exaltar la fidelidad de Dios, porque cuando dice Carlos Andrés que él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ese versículo yo lo tengo hasta en la cartuchera de mis colores de la oficina. Éxodo 33:14, porque definitivamente es una promesa y es real. Yo creo que todos hemos pasado por aflicciones de salud este año y definitivamente dice, hay una frase que dice que a los mejores guerreros es a los que les da las pruebas más duras Dios, ¿no?
y nosotros, digamos que, por lo menos en mi caso, eh, han habido muchas pruebas en todas las áreas. Pero cuando Él me dice, un día que yo estaba en un momento difícil y hice mi devocional y me dice, yo cargué las enfermedades. O sea, eso me quebrantó muchísimo porque, porque definitivamente lo sorprende a uno en todo momento. Y cuando y yo siempre decía, no, yo soy sana en el nombre de Jesús, aunque yo no vea mi sanidad, porque al comienzo, pues de muchas cositas que he tenido últimamente, em, pues no veía con mis ojos visibles, mis ojos físicos no veía las cosas, pero en el interior yo sabía que Él ya me había sanado. Entonces, yo solamente quiero decirle a Dios que muchas gracias una vez más. Y, y por ustedes también, y por todo lo que Él hizo con cada uno de ustedes en el grupo, con cada una de sus células quizás que estaban enfermas, pero Él las sanó por completo. Entonces, definitivamente exaltar esa fidelidad de Dios, porque eso no es entendible, eso no tiene como en nuestra mente finita, no lo podemos comprender, pero la fidelidad de Dios es definitivamente muy poderosa. Y cuando nosotros creemos en Él, por más que pasen cosas, por más que vengan cosas a nuestra vida, pero Él está siempre ahí. Y repito, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y lo creo. Amén, Olguita, hermoso, hermoso. Una última palabrita aquí que yo comparto. Los que fuimos hoy a la iglesia en un servicio muy bonito, la alabanza y la prédica, Lucho estuvo ahí, Mati, y el pastor nos hablaba acerca de Ezequías, el rey Ezequías, que preparó el templo del Señor, un lugar para adorarlo. Y sabemos que el templo hoy en día no es un edificio, sino es el templo por excelencia primero es Jesús, que es donde mora toda la presencia de Dios cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y dio una palabra que el Señor a mí me dio en los meses anteriores a mi operación varias veces, que se las quiero compartir, que es segunda de Crónicas 29:11. Miren lo que dice, me gusta en esta traducción, que es donde yo la tengo en mi Biblia, Nueva Traducción Viviente. Dice, hijos míos, no descuiden sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia. Les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a Él sus ofrendas. Amén. Entonces el Señor nos ha llamado, como lo hemos dicho varias veces, el sacerdocio universal de los creyentes, a ser sacerdotes, digamos, a ser intermediarios entre Dios y el grupo de personas que tenemos a cargo, sobre todo los hombres, ¿no? Uno, digamos, como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza del hogar, el hombre debe guiar a su esposa, a sus hijos, a que adoren al Señor, ¿no? La esposa también a sus hijos, si hay hijos, ¿no? En este grupo, pues Coffee y yo, por la gracia y misericordia de Dios, a ustedes, guiarlos a que adoren al Señor, a que los sirvan, y servirlo no necesariamente estar en la iglesia, como el pastor muy bien explicaba hoy. Claro, en la iglesia se necesitan maestros para los niños, ujieres, pero sobre todo en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, viviendo y compartiendo el evangelio, ¿no? Eso. Jorge Armando, ¿cómo está? Cuéntenos cómo van las cosas. ¿Qué te ha dicho el Señor últimamente? Sí. Compártenos. Y ya compartimos la cena. Buenas. ¿Cómo va? Hola. Bueno, no, muchas cosas, pues Dios es muy grande, Dios es muy bello. Referente a la conversación que hemos tenido hoy, yo tengo muchas, no son dudas, pero son muchas afrentas con nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, en base a, por ejemplo, ustedes decían, como yo he sufrido por medio, por ejemplo, de mi hijo que me nació sin garganta, am, ah, pero nunca he pensado que, es decir, que Dios me tiene que arreglar esta situación. He pensado que yo la tengo que arreglar. Y entonces, hace mucho tiempo desarrollé una consigna
pues a lo mejor nos sirva a nivel humano, que se llama organice o agonice. Sí. Entonces empecé de esa forma. Lógicamente que después de muchos años, y bueno, cuando tenga que presentar mis 3 minutos, como decía usted, Carlos, O 15, también lo comparte largo, larguito, sí, sí, sí. se darán cuenta cómo Dios cae con toda su potencia después de 18 años y me dice, aquí estoy presente. Usted es un loco. Ha debido creer en mí antes, pero lo entiende. Usted es humano y yo soy su padre. Y yo soy el que estoy dirigiendo su vida. Y entonces, lógicamente que desde ese momento empezó, y lógicamente muchos años pasaron, 40 años, empezó mi acercamiento a mi Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Y sí, quiero simplemente decirles que en esa parte, por ejemplo, en la parte de Juan Manuel, yo creo que el sufrimiento fue muchísimo, la diversidad de sentimientos dentro de la familia muchísimo, igual que en mi familia. Um, uh, Tuve un hermano con el síndrome de Down. Luego tengo en mi vida matrimonial un hijo que me nace con más o menos lo que le dijeron a Blanca Marina, a Fabio, su hijo va a morir. Me dijeron lo mismo a mí. Andrés Camilo va a morir. Váyase preparando porque su hijo no va a resistir 3 meses. Y por una cosa que después pude entender, más o menos por estar cerca de nuestro Padre Celestial, a través de todos nosotros, pude entender que esto se podía, que esto era solucionado, que estaba en las manos de Dios, primero que todo, que no estaba en mis manos, pero que debía creer. Y sí, 18 años después, el médico estudiante que estuvo presente fue el médico director del hospital que, que tomó las riendas de su última operación, donde le reconstruyeron toda su boca y sus dientes y todo ese tipo de cosas. Pero no quiero no quiero que bueno, me pueden mal juzgar, no hay problema, pero lo que quiero es que piensen que a veces uno no piensa en Dios. A veces uno no piensa en Dios, carajo, tengo este problema, qué vaina tan jodida, ¿qué voy a hacer? Entonces, pero uno no dice, y no dice, Padre Celestial, ayúdeme, Padre Celestial. Uno no, en ese momento no lo hace, pero no es porque uno no quiera, es porque uno está buscando una solución. Y creo que como Dios está en uno, pienso que la solución viene a veces sin ni siquiera uno pedírselo a nuestro Padre Celestial. Entonces quisiera hablar de eso algún día. Sí, Jorge Armando, yo complementando lo que está diciendo, claro, digamos, en la gracia soberana de Dios, en su misericordia, muchas veces uno mismo es la respuesta de su oración por lo que ha Exacto. hecho, por lo que hace. Digamos, también yo lo veo, como lo he dicho muchas veces, con mi papá, por ejemplo, que mi papá tocó, él, sin conocer a Dios, él peleó con yo no sé cuántos médicos para que le dieran la medicina a Juan Manuel y fue el agente, un agente principal para que la vida de Juan Manuel se salvara muchas veces. O sea, Dios lo usó sin él saber, ¿no? Y lo usó usted también con todos los procesos que usted tuvo que hacer con su hijo, sin usted saberlo, ¿no? En su Entonces, amor y sí, 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 sí. misericordia. Sí. Sí. Sacar a mi hijo de un hospital cuando no tenía que tener una firma del médico principal. Le dije, mira, métase esa firma por donde más le cabe, yo me llevo a mí y Claro, me lo claro, llevé al centro especializado. Y sí, cuando llegué al centro especializado, que es la Universidad del Estado de Illinois, me dijeron, si no lo hubiera traído, sí hubiera tenido se había problemas muerto. muy graves. Sí, sí, sí. Claro, fíjese, Dios lo usó usted ahí. Sí, 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 sí. sí, sí. Son cosas que uno dice, caramba, y después uno se encuentra con la firma de Dios después de 18 años que uno dice, ¿cómo es posible? Cuando uno está preocupado, son 7 horas que va a estar mi hijo de 17 años con ¿cómo se llama? Anestesia y, ¿no? Pues anestesia por tanto tiempo
Y yo desesperado, dije, ¿qué voy a hacer? Y llega un médico y saca su libreta y dice, bueno, ¿quién es este? Ok. Oh, es Andrés Camilo Afanador. Un momento, Andrés Camilo Afanador. Yo estuve presente cuando estaba de estudiante en el último año en la primera operación que le hicieron a él a los 2 meses. Permíteme un momentito. Le dije, pero ¿usted quién es, señor? Yo soy el director de aquí. ¿Usted es el director de aquí? Sí. Y yo conozco a Andrés y lo conozco a usted. Usted está más viejo ahora, pero lo conozco a usted también. O sea, no se preocupe. Y fue y dijo, bueno, yo voy a tomar este caso y voy a estar presente y voy a manejar toda la operación. Fue como si me hubieran dado una ducha. Eso es gracia de Dios, milagros. Una ducha. Sí, claro. No, eso fue un milagro. Sí. Es el milagro más grande que he tenido yo. Presente, palpable, sí, y era el anestesiólogo principal de allá. ¿Sí? El anestesiólogo principal de allá que me dio confianza. Me acuerdo mucho que me pegó 2 palmadas aquí en este mejor. Tranquilo, hermano. Vaya y siéntese, tómese un buen café que yo hago todo lo posible para que todo salga bien. Y fui y me senté tranquilo. Y me senté, bueno, tranquilo, mucho más tranquilo de lo que estaba Sí. antes. Sí. Qué No, hermoso, pues la qué gracia hermoso, soberana de Dios, la Jorge providencia. Armando, qué hermoso, sí, Hermoso, sí. ¿no? Entonces, yo creo que el siguiente testimonio podría ser el de Jorge Armando, que vaya preparando. Ve preparando tu testimonio para el No, próximo y domingo. la otra cosa que he pensado es que me llama mi hijo y me dice, papá, tú me hablas de que nos reunamos, que Jesucristo, que esto y lo otro. Estaba pensando en el Mundial de Fútbol, papá, y no puedo creer. Le digo, ¿qué? Dice, con una pelota se unen todos los países del mundo a sonreír, a bailar, a cantar, a jugar, y nosotros no podemos, ¿sí? Entre nosotros mismos, ¿sí? Sin la pelota, arreglar los problemas del mundo. Y me dijo, me has predicado lo mejor que voy a poner esta noche en mi estudio bíblico, voy a estar ahí y les voy a decir esto. Entonces se lo estoy refiriendo. Chévere. Mauricio Panador me mandó eso esta mañana. Súper buena Buenísimo, reflexión, buenísimo. imagínate. Vamos a hacer la Sí, Santa vamos Cena. a hacer la Santa Cena, sí, recordando que, no, excelente, Jorge Ya Armando. vamos a acabar, Si muchachos. quiere, no sé, si Solamente quiere el falta- próximo sábado, no, domingo, perdón, nos comparten unos 15 minutos, y si quiere intenta los 3 y los 30 segundos, pero por lo menos los 15, si quiere contarnos su testimonio. Ok, sí, trataré Bueno, todo lo entonces, posible. Preparemos lo que tenemos para la cena. cada bueno, uno. entonces recordemos y miremos el texto acá, el texto en 1 Corintios 11, 23 al 25, recuerden lo que dice. Porque yo recibí, está hablando aquí el apóstol Pablo, del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hasta el 26. Recordamos tu muerte, anunciamos tu resurrección, ven Señor Jesús, como dice la misa, ¿no? Pero nosotros no lo decimos mecánicamente, sino recordamos que lo recordemos de todo corazón, ¿no? Y anunciamos que Él resucitó, que Él venció la muerte. Y le decimos, Señor, ven pronto, te esperamos porque este mundo está despiporrado, pero mientras estemos acá, seamos luz del mundo, como Él quiere que lo seamos. Entonces recuerden que vamos a orar, vamos a mostrarle al Señor que nos permita examinarnos si hay algo que tenemos que perdonar, que pedir perdón, reconciliarnos con Él y que Él, pues con adoración en este momento sencillo que compartimos un jugo, una galleta, recordemos ese sacrificio que Él hizo y que, como decía Olguita muy bien, Él cargó nuestros pecados y nuestras enfermedades en la cruz. Cuando estemos, es fácil decirlo, ¿no? Pero a veces en la lucha se nos olvida y a mí se me ha olvidado también, yo lo confieso, ustedes lo han visto. A veces cuando uno está con una enfermedad, con un dolor, uno se angustia, en vez de decir, Señor, tú cargaste eso por mí, te lo entrego. Te entrego este dolor, esta enfermedad, esta recuperación, esta crisis económica, esta crisis relacional. Mi hijo, mi hermana, mi esposa, todo, Señor. Y es una lucha, seguramente no tendremos la paz inmediatamente, pero en esa lucha, perseverar en entregarle al Señor, va a haber un momento en que tenemos esa paz
que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de la tormenta, ¿no? Como Jesús, que en la tormenta estaba dormido. Él estaba confiado, y cuando los apóstoles le dijeron, Señor, pero que nos ahogamos, él calmó el viento y calmó la mar. Que así sea con nosotros. Entonces oremos. Señor, te damos infinitas gracias en esta noche por este momento que nos permites compartir como hermanos, porque tú, Señor, nos das de tu amor infinito al venir aquí a la tierra, al vivir esa vida santa y perfecta, al derramar hasta la última gota de tu sangre por nosotros, al vencer la muerte, Señor, la culpa, el pecado, la vergüenza, al cargar todo el mal, Señor, de nuestro mundo ahí en la cruz, Señor. Que cuando nos venga la angustia, el afán, la ansiedad, por cualquier situación que enfrentemos, no nos preocupemos, sino que oremos, Señor, y confiemos que todo eso lo cargaste tú en la cruz, Señor. Esto es tuyo, Señor, te lo entrego. Y tú lo transformas, Señor, lo redimes. Tú redimes, que quiere decir que santificas, que cambias lo que era malo en algo bueno, Señor. Tú haces que trascienda, aún las peores cosas que nos puedan pasar, tú haces que trascienda para un bien mayor, Señor, para sanar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros hogares, y para que se vea tu misericordia y tu gracia y tu bondad y tu poder, aún en nuestra debilidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a poner la canción. Perdón, tenía el micrófono cerrado, entonces abro el micrófono. Vamos a poner la canción para que ustedes oren en sus lugares, compartan la galleta o el pedazo de pan, el jugo que representa, pues, vamos a recordar la sangre y el cuerpo de Cristo. Es un recuerdo del sacrificio que Él hizo por nosotros, y oremos en familia o donde estamos. Si estamos solos, pues delante del Señor y con los que estamos aquí. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús.
donde solo existes tú. Amén, Señor. Llena nuestro corazón de ti, que nunca nos olvidemos de ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, de tu resurrección. Gracias, Señor. Te adoramos. Queríamos comentar, estábamos comentando con Kofi y todos podrán ver acá, Jorge Armando, como se ve con ese espejo atrás, parece que fuera la aureola, vea, ya tiene una aureola, está Totalmente un santificado. cuadro precioso del santo, Sí, está chévere. un cuadro renacentista. Bueno, Bueno, ¿qué vamos a hacer? Por favor, oremos por acuérdense Sonia. de la Sonia oración. cumplió. Ay, vamos a cantarle a Mati. Mati cumple mañana. El Vamos a orar por 5. Mati. ¿Cumples Mañana. mañana o no, Mati? El 5. Sí, Ay, señor. mañana. ¿Hoy es 4? Bueno, vamos a orar por Mati. Hoy es 4. Sí, señor. Vamos Entonces, a ora por cantarte. Mati. Nosotros te apoyamos y le cantamos el cumpleaños. Bueno, Padre amado, qué bendición, qué gozo es este regalo que nos has dado a todos de conocer a Mati, Señor. Esta mujer preciosa, honesta, transparente, que te ama, Señor, que se enamoró de ti y está totalmente enamorada de ti, Señor. Qué bendición poder ver ese primer amor, Señor. Es tan hermoso lo que tú haces en tu cuerpo, Señor, que permites que se refresque todo el tiempo con personas como Lucho y Mati, Señor, que nos recuerdan, Señor, que eres real, que cuando entras a una vida la transformas, la llenas de tu amor, la llenas de tu Espíritu Santo, la llenas de gozo, de curiosidad por ti, de conocerte más, de conocer tu palabra, que no se cansa de adorarte, de alabarte, Señor. Qué bendición conocer a Mati, Padre. Te damos gracias por su vida. Te pedimos que la sigas bendiciendo, Señor, que la sigas llenando de tu Espíritu Santo, Señor, que la sigas llenando de tu gozo, Señor, de sabiduría para saber manejar su hogar, su esposo, sus hijos, que le permitas ver, Señor, a su siguiente generación y hablarles de ti a sus nietos, Señor. Padre, gracias por las promesas que has dado a su vida, Señor, y por la fe que pones en ella, Señor. Gracias, Dios mío, en este día que es mañana de su cumpleaños, te pedimos que le des regalos especiales que nadie le puede dar, solamente tú, Señor. Un regalo espiritual, precioso, que sea de parte tuya y que ella lo sepa, Señor. Te damos muchas gracias que pueda celebrar su cumpleaños con salud, con fe, con amor, Señor, rodeada de las personas que la aman, aun si están un poquito lejos físicamente, en el espíritu, estamos todos juntos, Señor. Te damos muchas gracias, papá, que le regales un cumpleaños muy especial mañana, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a cantar. Entonces, bueno, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. dear Mati. Happy birthday to you. Que los cumpla feliz. Que los Que los vuelva vuelva a cumplir. que los Que los sigas siga cumpliendo. cumpliendo. Pero en Pero en Cristo Cristo Jesús. Y si naciste dos De veces. dos veces. Doblemente. Doblemente feliz. Precioso. Happy birthday to you, to you, Vamos. Feliz, 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 feliz. El mambo. Gracias, muchas Qué gracias. bendición, Maticita. Los quiero mucho, muchas gracias. Los amo en Cristo. Feliz cumpleaños, Mati. Gracias, Luisa María. Feliz cumpleaños, Mati. Tú eres una persona muy linda, muy especial. Te queremos Gracias, muchísimo. Un beso y un abrazo. Gracias. Feliz cumpleaños, Mati. Feliz cumpleaños, Dios te bendiga. Bueno. Lucho, mañana consentir mucho a Mati. Y Lucho se tiene que fajar ahí. Puro pechiche mañana. Eso. Pechiche y mi mami diría foforro. Hágale el foforro. Que va a estar como un pollito, como tú dices, como un bollito. Un bollito, sí. Bueno, yo quiero hacer una oración como antes de cerrar. Quiero que oremos por Sonia, que estuvo de cumpleaños en estos días, y por Diana y por toda su familia. Yo voy a orar por ellos y apóyenme. Bueno, Señor, te damos infinitas gracias también por las vidas de la familia Reyes, por Álvaro José, por Claudia y su familia. Y te pedimos especialmente por Diana y por Sonia, Señor, que toques sus corazones, que las atraigas con lazos de amor a ti, Señor, que tú sanes y restaures, Señor. Te pedimos que Diana, tú la
la traigas con lazos de amor a ti, Señor, si quebranta, quita cualquier yugo, cualquier velo, que ella pueda no ser engañada ni distraída, sino ser cautivada por tu amor, Señor, y que llegue rendida a tus pies, Señor, que le des pues una iglesia de sana doctrina, donde se pueda congregar en México, y también ojalá se pueda conectar con nosotros nuevamente en grupos de discipulado, igual Sonia, y sana todo ese hogar también, restáuralo, restablécelo como tú quieres, como cada hogar tú lo vas enderezando, como hemos contado en nuestros testimonios en la vida de Jefferson Iris, en nosotros, Jorge Armando, Lucho y Mati, todos, Señor. Olguita, cada hogar tú lo enderezas con tu palabra, con tu espíritu, cuando te creemos y nos sujetamos a tu voluntad y te amamos y te obedecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces sí, muchos pechiches para Mati mañana, muchos consentimientos. ¿Nos faltó algo, muchachos? ¿Nos faltó orar por algo? No. Seguimos orando por Olguita, que Dios la siga sanando y la siga fortaleciendo en este Sí, proceso. sí, sí. De pronto, Mati, si quieres ora por Olguita, ya la operaron de los Por su ojos, me salud, dices tú. Por Olguita, por Olguita. Sí. por la recuperación, ¿cierto, Olguita? Sí. ¿Cómo está la pierna? Sí, señora. Gracias. ¿Cómo sigue la piernita, Olguita? Ahí va más o menos, Pierna. pero bien. Ahí vamos. Vamos a orar entonces. Bueno. Amado Señor, te damos las gracias por este grupo que es tan especial para todos, Señor, donde nos sentimos realmente como hermanos. Te damos las gracias por la vida de Olguita, Señor. La ponemos delante de ti y confiados en que tú estás obrando en su vida, Señor. Tú entregaste hasta la última gota de tu sangre, Señor, por la sanidad de Olguita, por sus ojos, para que acabe su convalescencia y pueda realmente recuperar la visión que tú le has dado, que es perfecta, Señor, en ti. Y tú tienes esa voluntad para con ella, y que su pierna de igual manera, Señor, vaya recuperando cada vez más, que sea retirado, que sea sacado en el nombre de Jesús, cualquier virus, bacteria, infección que pueda quedar remanente en sus heridas, Señor, sánala, sécala, te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, porque ella necesita sentir su cuerpo sano, íntegro, Señor, para adorarte, para alabarte, para reconocer que tú eres su dueño y Señor. Te pedimos, Señor amado, que la cuides, que le concedas sanidad, que ella pueda sentir cada día tu toque sobre su cuerpo, sobre sus ojos, sobre su pierna, Señor, y que prontamente ella pueda dar toda la gloria de su salud a ti, amado Señor. Pues sabemos y confiamos en que tú la vas a restaurar. Y oramos en el nombre de Jesús, confiados y agradecidos de lo que tú estás haciendo y de lo que vas a hacer en la vida, en el cuerpo y en la salud de Olguita. Gracias, amado Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Gracias, recordatorios Mati, antes de, gracias por la oración. Sí. Antes de despedirnos, recordatorios. Entonces, el próximo sábado sería la última reunión de este año. La idea es vernos acá en la casa de mis papás a las 3 de la tarde. Que al Carlos Andrés, dinos. ¿sábado o domingo? No, domingo, perdón, domingo 11, domingo 11, sí. de diciembre. Domingo 11, traer algo para compartir. No tiene que ser nada complicado, pueden ser unas achiras, unos nachos. Lechona. Bueno, algo Sí, de sencillo. pronto quieren traer Unos chorizo. tamales. No, mentira. Arrocito, pues Y a las 7, pero a las 7 nos conectamos virtualmente con Jorge Armando, si está Olguita, si está Ligia. No sé si Olguita alcanzará a venir acá, me imagino que no. Bueno, Esperemos a ver. ojalá Luz Amalia y Viviana puedan venir, y si pueden enmochilarse a Estefanía, pues sería buenísimo, pero bueno, por lo menos ustedes dos. Eso. Y bueno, un abrazo. Conchita y Charlie, Conchita acá y los Charlie. esperamos, con Anis. Jorge Armando, si quiere, trate de tener un testimonio de 15 minutos con unas 4 o 5 cosas en la vida. Sobre todo, Cristo, San Armando. San Armando, sí. Tan lindo. Eso, y pues sí. ¿Sabemos algo de Ligia? ¿Cómo está? ¿Cómo está Ligia, mamá? ¿Sabes algo? ¿Está bien? ¿Qué No le la ha han pasado? operado todavía. Está bien, todavía no la han operado, está bien. Nos toca Está orar bien, Ok. para que le salga la Bueno, y operación, les los tengo exámenes. una cosa You para que were se not there. motive. Juan Manuel, To surprise you, hermano, va a but you ser were not nuestro there. invitado especial
Nuestro invitado especial el próximo domingo es Juan Manuel, que va a dar una Así prédica lo- hermosa lo- con la que Dios nos tocó poderosamente en la iglesia, sobre el elegir lo mejor. Entonces, y queremos grabarla y todo. Entonces, bueno, para que puedan estar ahí. Y los que puedan estar acá con nosotros, chévere. Y si no, de todos modos, en la reunión virtual a las 7. Ujú. Bueno, pues un Vamos a abrazo hablar a para que todos. puedan venir la familia Galindo. Sí. Y Jorge Armando, seguimos pendiente cuando venga a Colombia para vernos y todo, ¿no? Bueno, y Jefferson, qué chévere verlos con Lizzie, con Jared y Derek. Cómo Y me gustaría estar allá en esa reunión el próximo sí, domingo, sería magnífico. Todavía hay tiempo, es muy Voy fácil. para- Pero vas a estar en el espíritu y vas a estar sí. tú, Bueno, pero vamos a con orar tu para que, aureola y todo. para que Dios, vamos a orar para que Dios nos dé la oportunidad de tener una Oye, reunión con Jorge Armando. este Con espejo todo. lo cambié porque me fascina, pero me acabo de dar cuenta que parezco un santo. Un santo. No, pero sabe que está bien, está súper bien. bien. Sabe que el anterior también parecía como, pero parecía como una imagen de la cultura china, el anterior. Ese está mejor. Este no es- El otro es mexicano. Ok, Este me lo encontré en una segunda y dije, me lo llevo. Lo está bueno, traje. está bueno. Real sacerdocio. Muy bien. Bueno, muchachos y Piénsate, muchachas, entonces un Cristo abrazo viene. para todos. Ve un momento, Que Dios espérate, los espérate. bendiga. Espérate, te cuento una cosa para que se rían un ratito. Estaba yo pasando en la ciudad de Ponce, en Puerto Rico, con unos amigos y bien, a altas horas de la noche y había un borracho que estaba ahí en la catedral con la mano en la puerta cantando canciones de salsa y toda esa cosa. Entonces pasamos nosotros y dígale algo a ese desgraciado, dijo uno de mis amigos. Y entonces yo le dije, hey, Cristo viene. Y dice, lo estoy esperando desde hace rato, no ha llegado. Amén. Chistoso, y Bueno, es que tú cierto. estabas predicando. Y muy es cierto. bien. Y es cierto. Nunca se me olvida, nunca se me olvida. Muy chistoso. Jorge Armando, me acordé de una cita que me parece brillante, que a usted le gustan las citas literarias, de el Kaiser Guillermo II, que decía, Ajá. parece haber una providencia especial de Dios con los niños, con los borrachos y con los Estados Unidos de América. Ay, ay, ay. Bueno, Entonces pero un Dios, momento, yo creo que Jefferson quiere decir algo. Jefferson Tú quería decir abriste algo, la sí. cámara por alguna razón. Ya, Jefferson. No, Dinos. Pero ahora el No, bien. micrófono que lo cerró ya. Está abierto. Ya. No, pues agradecerles mucho por todo. Y pues algo ahí como para terminar, ¿no? Pues al igual yo me conecté muchísimo contigo, Carlos Andrés, también por lo que pasaste y viviste y lo que decías ahorita al principio. Lo que tú viviste es herramienta o Dios lo usa para ayudar a otros. Y pues ahorita, pues no sé, más adelante pues la idea de restaurar parejas y todo eso. Amén. Es lo que el pastor quiere también. Súper. Entonces que me quedaba ahí como en la mente. Y ya. Venga, yo quiero orar por eso, Jefferson. Vamos a orar por eso, no importa. Señor, te damos infinitas gracias por la vida de Jefferson, por Liz, porque tú los uniste, Señor, y son un testimonio, Señor, de un matrimonio que se estableció como tú quieres con tu bendición. Y ellos son y van a ser una bendición muy poderosa para muchas personas. Él para hombres, ella para mujeres y los dos para parejas, Señor. En su iglesia en Ibagué y a donde tú los envíes, Señor. Y cada uno de nosotros. Todo lo que tú has puesto en nosotros es no solo para nosotros, como aprendimos hoy, sino para otros también. Para que otros sean sanados, edificados, animados y que crean en ti, que rindan sus vidas a ti y que vean tu gloria en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces una vez más un abrazo a todos y seguimos en contacto para vernos y para seguir orando. ¿Listo? Bueno, bendiciones y feliz noche. Feliz noche a todos. Descansen con un rico. Estamos hablando. Ay, que Dios bendiga el tiempo con los hijos de Mati y Lucho. Ah, sí, que puedan reunirse por Zoom y orar juntos todos, sí. Ojalá mañana, que es tu cumpleaños, ¿no? Pero hoy, ahorita. Ya Ahorita, se van a conectar, ahorita. Mañana también. Ay, Bien, bendiciones, Maticito. Saludos a los dos. Gracias. Chao, chao. Buenas Bendiciones. noches para todos. Muchas bendiciones. Dios, Miguel Ángel, a Joaquín Buenas Campos. noches. Ay, gracias, Jorge Gracias. Armando. Jefferson, Le echen ganas. ¿Qué dice Jorge Armando? Que le echen No, ganas. que que le se le- echen ganas. Amén. que
Va a ser fácil para ellos, vas a ver. Y Gracias. si en algo puedo servir, muchachos, ya saben. Sí, Muchas gracias. contáctenos Muchas con José Armando. Bueno, un abrazo, bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Abrazo, que descansen.